Bueno, esta noche nos acompaña Santiago Abascal, el presidente de Vox, nuestro invitado para hablar de muchas cosas que estamos viendo y viviendo en este país, a veces con asombro extraordinario, sin que lo hubiéramos imaginado probablemente hace unos cuantos años. Pero esta es la España que ahora mismo estamos viendo. Don Santiago Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer. Usted ha llegado a decir en más de una ocasión que lo peor de Sánchez está por llegar. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Algo peor todavía a lo que estamos viviendo y viendo? Yo lo he dicho en varias ocasiones y considero que siempre he acertado, porque siempre vemos algo peor de Sánchez. Y en realidad no me refiero a nada concreto. Es un análisis de la capacidad que tiene Sánchez para faltar al respeto a todo. A las instituciones, a la lógica democrática, a los medios de comunicación, a la independencia de los poderes, a la unidad de la patria. Pedro Sánchez es un personaje sin escrúpulos, que no cree en nada. Y nosotros nos hemos dado cuenta de eso hace mucho tiempo. De hecho, yo llevo diciendo estas cosas 7 años y he presentado 2 mociones de censura contra Pedro Sánchez, en solitario. Hemos utilizado palabras tremendamente gruesas para definir al gobierno. Ya hace 7 años que llamamos a este gobierno ilegítimo, porque considerábamos que era ilegítimo mentir a los españoles para acceder al poder, cuando mintió sobre los pactos. Posteriormente dijimos que era un gobierno ilegal, porque accedió al poder a través de una amnistía que lo que hacía era indultar a los golpistas solo para comprar una investidura. Y considerábamos que el gobierno ha pasado de la ilegitimidad a la ilegalidad. Hemos dicho que este es un gobierno corrupto y criminal. Hemos hecho todo contra este gobierno, desde manifestaciones, querellas, mociones de censura. Y he recorrido el mundo durante estos 7 años para hablar con nuestros aliados internacionales para explicarle a todos quién es Pedro Sánchez. Por lo tanto, a mí no me sorprende nada de lo que estamos viviendo. Y no me sorprenderá nada de lo que vivamos en el futuro. Y yo sigo diciendo hoy, esta noche, después de todo lo que hemos visto, que lo peor de Sánchez está por llegar. Pero no se atreve usted a pronosticar qué será eso. Porque claro, podemos imaginarnos el ataque que ahora mismo estamos viendo contra los jueces, contra la división de poderes. Puedo decirte un par de cosas. La inteligencia judicial se puede perpetrar y se puede materializar con una reforma como la que está preparando el gobierno, y Bolaños concretamente. Pero a partir de ahí, no sé, si se le ocurre a usted algo todavía que sea mucho... Bueno, aparte de esa reforma judicial que lleva precisamente, si no me equivoco, mañana a la movilización de jueces y fiscales en todos los juzgados y tribunales de España, y nosotros hemos respaldado esa movilización, y aprovecho también para animar a las personas que nos están escuchando para que mañana acudan por la mañana a los juzgados de sus pueblos y de sus ciudades a respaldar al Poder Judicial, que se manifiesta contra esta intentona de nuevo golpe del gobierno. Pero yo creo que va a ir más allá. Incluso concibo que si Pedro Sánchez es imputado por el Tribunal Supremo, el Parlamento votaría en contra de conceder el suplicatorio. No tengo absolutamente confianza en nada de lo que haga, ni en el censo electoral, que está dispuesto a modificar por la vía de las nacionalizaciones express, ni en el manejo, por supuesto, del voto por correo, ni absolutamente en nada. Creo que ante un personaje como Pedro Sánchez en el poder tenemos el deber de la desconfianza absoluta. Fíjese, ha dicho una cosa, efectivamente, si hipotético caso de que fuera procesado, habría que pedir, lógicamente, un suplicatorio al Congreso, y dice usted, no se concedería ese suplicatorio. Aquí hemos sostenido que precisamente Sánchez sigue en el gobierno porque Frankenstein se lo permite. Claro. Tiene unos socios que, en fin, no le reprochan ni reprueban absolutamente nada de lo que haga, ni de lo que está haciendo, ni de lo que le afecta desde el punto de vista de la corrupción, ya sea de su familia o de su partido. Es evidente que puede aguantar sin problema hasta el 2027. Sin presupuestos generales no va a legislar, no va a gobernar, pero va a seguir en la Moncloa. Eso será inevitable. Bueno, yo creo que tenemos que prepararnos para una legislatura que se agote y para un Pedro Sánchez que resista sin presupuestos y en cualquier circunstancia, porque todos sus aliados de investidura son partidos políticos y movimientos y personajes que tienen interés en una España debilitada. Y disfrutan y gozan de un presidente débil y de un presidente carente de escrúpulos que les entrega todo lo que sea necesario para permanecer un minuto más en el poder. Yo creo que no es... A nadie extrañe que yo diga esto, pero creo honradamente también que se puede hacer una mayor oposición. Creo que ha sido un profundo error del Partido Popular haber negociado instituciones con el Partido Socialista. Hoy tenemos a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional porque el Partido Popular no fue capaz de resistirse, bloqueando el Tribunal Constitucional y su renovación, a las presiones de los que le decían
que eso era pues, actuar de una manera poco democrática y sin responder a la lógica constitucional. La lógica constitucional está muy bien, pero vivimos un tiempo excepcional y creo que ese ha sido un profundo error, igual que los acuerdos parlamentarios y el reparto del Tribunal de Cuentas, igual que el reparto del Consejo General del Poder Judicial y por supuesto que los acuerdos con el Partido Socialista en Bruselas, que creo que hoy son la gran fortaleza de Pedro Sánchez. ¿Cree que no debía el Partido Popular haberle dado ni agua a Sánchez en ningún momento de esta legislatura? En ningún momento. Yo creo que es la gran equivocación del Partido Popular. No soy capaz de interpretar por qué lo ha hecho, si es por miedo, porque le parecía una posición excesiva, por las coincidencias políticas que tienen, porque ciertamente en España percibimos en el Parlamento una oposición del Partido Popular. Uno escucha al señor Feijóo y es contundente contra el señor Pedro Sánchez. El problema es que en Bruselas hay un gobierno de populares y socialistas y que ese gobierno de populares y socialistas y ese acuerdo parlamentario en Bruselas es el que nos trae las políticas verdes, las políticas medioambientales, las políticas migratorias que después se aplican aquí. Lo dicen otras personas muy alejadas de mis planteamientos, incluso Felipe González. O sea, ¿por qué si están de acuerdo en Europa y en Bruselas, por qué aquí no llegan a acuerdos? Yo lo digo al revés. ¿Por qué si nos peleamos aquí no somos capaces de pelearnos también en Bruselas con el socialismo y ofrecer una mayoría alternativa? Hay dos caminos para elegir. El Partido Popular está eligiendo el del acuerdo con los socialistas en Bruselas y el de ceder en los momentos de cambios institucionales, repartiéndose pues, tribunales y consejos generales del Poder Judicial. Y nosotros creemos que hay otro camino, que es el de Valencia, el de Baleares, el de Murcia, donde hemos llegado a acuerdos presupuestarios con líderes que se han comprometido con nosotros y públicamente ante la opinión, ante los españoles, a combatir el Pacto Verde Europeo y a combatir las políticas migratorias de Bruselas, con todo lo que eso significa. Creemos que hay que ofrecer otro rumbo a los españoles y estamos haciendo todo lo posible por intentarlo. Luego le preguntaré sobre esos acuerdos con gobiernos autonómicos o con presidentes del PP acuerdos con gobiernos autonómicos o con presidentes del PP y gobiernos en los que estuvieron ustedes y luego se marcharon. Pero antes, en referencia a Frankenstein, a esos partidos que siguen apoyando a Sánchez, ¿no le... Con todo lo que eso significa, todo lo posible. Gobiernos autonómicos por intentarlo. Luego le preguntaré sobre esos acuerdos con... Todo lo que significa. Creemos que hay que ofrecer otro rumbo a los españoles y estamos haciendo todo lo posible por intentarlo. Luego le preguntaré sobre esos acuerdos con gobiernos autonómicos o con presidentes del PP y gobiernos en los que estuvieron ustedes y luego se marcharon. Pero antes, en referencia a Frankenstein, a esos partidos que siguen apoyando a Sánchez, ¿no le da la impresión de que solo les une un objetivo, impedir que el Partido Popular y Vox puedan llegar al gobierno de España? Y con tal de impedirlo, van a aceptar cualquier cosa que pueda, en fin, perjudicar o perpetrar el sanchismo. ¿Está de acuerdo en ello? Si ese es el objetivo que les une. Bueno, el objetivo, quizá nosotros somos un obstáculo para ello, pero el objetivo es la unidad nacional, que para nosotros es algo sagrado. El objetivo es acabar con España. Pueden parecer palabras grandilocuentes, pero yo lo digo con enorme claridad. Ellos creen que España debe ser troceada, no se sienten españoles, y desgraciadamente el establishment español creo que durante 40 años no ha querido ser consciente de eso. Han querido restarle importancia. Había algunas advertencias importantísimas hace 30 o 40 años de personas como Julián Marías que decían, en relación a las cesiones que se hicieron a los nacionalistas en el momento del debate constitucional, que no se puede contentar a quien no se quiere contentar. No hemos sacado ninguna lección de todo eso, porque a veces se habla de que en España ha habido un bipartidismo. No es del todo real. Ha habido sobre todo un cuarteto de partidos, dos grandes partidos que en vez de ponerse de acuerdo entre ellos en las últimas décadas, pactaban con los partidos separatistas permanentemente. Y eso ha llevado a una dinámica de división del país que nos ha acercado al abismo, con el plan Ibarretxe en su momento, en el año 2003, en mi tierra, pero también en Cataluña, con el Estatut de Cataluña, con el intento de referéndum. Y a día de hoy es que están absolutamente envalentonados. Lo tienen todo. Lo único que les hace falta es prácticamente, como dicen ellos, la desconexión. Y yo creo que ese es el gran error, y me atrevo a decir que la gran traición del establishment político, mediático, empresarial español, que han compadreado con los partidos separatistas durante mucho tiempo. Hoy, en definitiva, estamos padeciendo las consecuencias de errores del pasado.
Pero usted me está diciendo que si al final no pudiera gobernar el PP y Vox, según las encuestas, podría darse esa circunstancia si hubiera elecciones. ¿Ese objetivo lo iban a conseguir o lo conseguirían pronto, más pronto que tarde, los independentistas? No tengo ninguna duda de que estamos prácticamente en el borde del abismo del referéndum de autodeterminación tolerado por las instituciones del Estado con un aval del Tribunal Constitucional. Creo que estamos muy cerca de una situación de esa naturaleza. Hay quien dice, ¿qué exageración? Bueno, también decíamos lo de la amnistía de Sánchez, él decía que no lo iba a hacer y lo ha hecho. Todas estas cosas de las que hemos advertido se están produciendo, se terminan por producir y por lo tanto no, para mí no es difícil afirmar eso con mucha claridad. Hablaba antes, señor Abascal, de las dos mociones de censura, que usted ha presentado. ¿Usted cree que sería conveniente presentar otra moción de censura teniendo en cuenta que está abocada al fracaso en la medida en que no va a salir adelante? Bueno, yo creo que porque los aliados no van a apoyar ninguno esa moción de censura por parte del Partido Popular, que sería el que tendría que presentarla. Yo creo que los españoles están viendo un momento tremendamente grave por la corrupción del gobierno y por las políticas del gobierno en todos los órdenes, que insisto, muchas vienen de Bruselas. Y si cuando yo presenté las mociones de censura había motivos para las mismas, porque como decía, llevo 7 años diciendo esto, creo que hoy hay muchos más motivos que entonces. Cada día hay un motivo más. La moción de censura ojalá se pueda ganar, pero sirve para retratar al gobierno, sirve para que la oposición pueda hacer un debate contra el gobierno en el que hay largos espacios de intervención, porque las sesiones de control son ridículas en España. No se puede controlar al gobierno. El gobierno va cuando quiere. Sánchez ahora acaba de decir que no va 2 miércoles consecutivos a responder en el Parlamento. Cuando responde, en realidad no responde a nada. Las peticiones de comparecencia del presidente del gobierno, en las que habla como si fuera Fidel Castro, miente de una manera miserable y calumnia de una forma que debería ser delictiva, no permiten prácticamente dar la réplica al presidente porque tenemos unos tiempos de exposición cortísimos. En una moción de censura no es así. El que presenta moción de censura tiene capacidad de presentar un programa de gobierno, hay tiempos de intervención mucho más amplios y nosotros hicimos uso de esa moción de censura como herramienta de oposición, pero también como herramienta de ofrecer al país un retrato de quién está de acuerdo con censurar al gobierno y quién no. En una ocasión el Partido Popular votó en contra de la moción de censura, hizo una intervención más dura contra nosotros que contra el gobierno. En la siguiente no fue así, pero se abstuvo en la moción de censura. Ahora se puede retratar a los socios separatistas. Estoy convencido que hay muchas personas en Cataluña y en mi tierra, en el País Vasco, que están escandalizadas con la corrupción del gobierno y que ante una moción de censura podrían cambiar de parecer por ver que esos partidos siguen sosteniendo a Pedro Sánchez. Porque una cosa es el fanatismo de los dirigentes y otra, pues las intenciones de la buena gente que puede votar de una forma más o menos equivocada, pero que tiene que ver y tenemos que enseñarle que esos partidos están sosteniendo la corrupción del gobierno por intereses absolutamente espurios. Claro, decía Aznar que los esfuerzos inútiles pues generan frustración. Dice, probablemente una moción de censura, si no la ganas, genera mucha más frustración en aquellas personas que pueden depositar la esperanza y la confianza en que ese podría ser el principio del fin del sanchismo. Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. ¿No cree que al final sería peor el resultado de esa moción de censura? Dejaría en el ambiente una sensación de... yo le he escuchado... ¿Desánimo enorme en la población? Le he escuchado al señor Aznar, pero yo creo que los españoles son personas inteligentes, están preparados y saben que no es fácil ganar esa moción de censura, pero quieren ver a una oposición haciendo oposición en todas partes. Yo creo que a mucha gente le produce más melancolía ver al presidente Aznar manifestándose en la calle contra el gobierno, llamándole mafia, y a la vez pues siendo uno de los valedores del pacto con los socialistas, entre socialistas y populares en Bruselas. Creo que eso produce mucha más frustración a los españoles. Estoy bastante lejos de los análisis del señor Aznar en estos momentos. Estamos en un callejón sin salida, señor Abascal, en la medida en que el presidente no dimite, no adelanta las elecciones, va a gobernar sin presupuestos y va a contar con el apoyo de sus socios hasta el 2027. Esta es la realidad. No, yo creo que no estamos en un callejón sin salida. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo insisto, y a riesgo de ponerme un poco pesado o machacón, que nosotros hemos hecho todo lo que podíamos. Desde las mociones de censura hasta las querellas contra el gobierno. Estamos personados absolutamente en todos los casos de corrupción del gobierno y en los próximos días daremos también nuevas noticias de querellas que presentaremos contra el gobierno.
Hemos hecho una oposición parlamentaria feroz, hemos convocado movilizaciones en la calle y hemos hecho una labor de proselitismo y de explicación ante nuestros socios internacionales en Estados Unidos, en Hispanoamérica y en Europa, incluso en Israel, extraordinaria, para explicar quién es este gobierno, cómo se sostiene y qué objetivos tiene. Yo creo que el Partido Popular podría colaborar un poco en ese esfuerzo, por ejemplo, rompiendo el pacto con los socialistas en Bruselas, exigiendo a los socialistas, como mínimo a los socialistas europeos, el alejamiento de Pedro Sánchez. Pero no está siendo así. Hace 2 semanas la señora von der Leyen tenía una reunión con Sánchez y luego se deshacía en elogios con un comunicado público del que Pedro Sánchez hace uso para sostenerse en el poder, para utilizar todas las instituciones a su servicio, para venir a España y decirnos que España va como una moto, que España va como un cohete. Es decir, para comportarse como un canalla de la opinión pública española. Pues deduzco que usted no confía mucho en las instituciones europeas y en la justicia, en parte, lo que aquí estamos sufriendo. Hablábamos de esa huelga mañana de jueces y fiscales en contra de la reforma de Bolaños, que pretende acabar con la independencia judicial y la división de poderes. ¿Hay que confiar de alguna manera en que Europa pueda sacarnos esas castañas del fuego? ¿El Tribunal de Justicia de la Unión Europea o tampoco? Pues vamos a volver a la melancolía, ¿no? Yo creo que hay confianzas que llevan a la melancolía. He escuchado muchas veces a muchos comentaristas, tertulianos y políticos, pues esa idea de que, bueno, esto lo resolverá Europa, esto no pasa porque lo para Europa. Bueno, no estaba Europa ahí, ni muchos países europeos, cuando Puigdemont se fugó. Y los españoles fuimos tratados de una manera humillante, como si nuestras instituciones fuesen imperfectas, poco democráticas, y los jueces una caterva de franquistas, enemigos de cualquier persona con una sensibilidad izquierdista. Nos trataron así desde las instituciones europeas, y Puigdemont sigue danzando por ahí. Entonces yo creo que precisamente esa apelación a la confianza en las instituciones europeas, bueno, en las personas que están en las instituciones europeas, sí conduce a la melancolía. Creo que a los españoles no nos va a salvar nadie si no nos salvamos nosotros. Yo creo que debemos confiar mucho más en la acción de los españoles, en la acción del pueblo español, y animar a los políticos que pueden hacer que hagan. Esa creo que es una frase de Aznar también, ¿no? Bueno, pues que anime al señor Feijóo a que haga en Bruselas, que presione en Bruselas y que diga que no llega a un acuerdo con el Partido Socialista y que lleve por otra senda al Partido Popular Europeo. En el Parlamento Europeo llegamos recientemente, hace unos meses, por iniciativa de Vox, a una votación conjunta que se llamó Votación Venezuela o Mayoría Venezuela, de condena del régimen de Chávez y de reconocimiento de la labor de María Corina Machado y de la victoria de Edmundo González Urrutia, en la que votamos conjuntamente el Partido Popular, Patriots, que es la fuerza de la que nosotros formamos parte, y el grupo de conservadores y reformistas, con el que mantenemos gran relación y con el que estábamos en la anterior legislatura. Hay una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo, y se produjo en esa ocasión, pero el Partido Popular no quiere formar parte de esa mayoría, prefiere el acuerdo con los socialistas. Por lo tanto, yo vuelvo a decir, el que puede hacer, que haga. Y creo que el Partido Popular, que es el segundo partido más grande del Partido Popular Europeo, tiene algo que decir. Pero mi impresión es que no tiene ese reconocimiento o no tiene esa fortaleza. Porque no puedo comprender cómo el Partido Popular Europeo y la señora von der Leyen no hacen todo lo que deben hacer contra Pedro Sánchez. Y por lo tanto, no puedo apelar a la confianza en las instituciones europeas. Debo apelar a la acción de los políticos españoles que pueden hacer. Y de puertas adentro, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, Vox, en la oposición, ¿qué más puede hacer en esa labor de oposición en el Parlamento? Para impedir, por ejemplo, que esa reforma de Bolaños se materialice más pronto que tarde. Nosotros oponernos, votar en contra, pero déjame que te responda con una anécdota. Yo creo que debemos devanarnos los sesos para saber qué más podemos hacer. Para nosotros es difícil, francamente, porque hemos hecho de todo. A veces camino por la calle y me llama la atención que la gente me dice, dale más caña. Yo no le puedo decir al presidente del gobierno más cosas de las que le digo. Son cosas extraordinariamente duras que creo que no se pronuncian en las democracias que tenemos. Pero porque creo que el presidente del gobierno lo merece. Creo honradamente que Vox no puede hacer nada más que esa durísima oposición parlamentaria, oposición en la calle y la oposición que ha intentado también a través de las acciones en los tribunales. Y, por supuesto,
donde podemos ejercer nuestra influencia, cambiar el sentido de las cosas, como decía antes, en los presupuestos de esas regiones en las que podemos influir. ¿Qué le decían sus socios europeos? ¿Ha estado usted con ellos? Este fin de semana hablamos de Marine Le Pen, estaba Orbán, el primer ministro húngaro, Salvini, el italiano, en un acto en París, en las inmediaciones de París. ¿Qué lectura hacen de lo que usted le comenta sobre la situación en España? ¿Son conscientes de estas cosas que aquí vivimos y contamos? Son absolutamente conscientes y muchos de ellos han hecho declaraciones públicas contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pero sobre todo coincidimos en un análisis de hasta qué punto el progresismo, la izquierda, la socialdemocracia europea, con la colaboración o con el silencio del Partido Popular Europeo, está atacando a las fuerzas políticas conservadoras y patrióticas. Salvini y Giorgia Meloni están enfrentando procesos judiciales por intentar detener la inmigración ilegal. Por cierto, el proceso enfrentado por Salvini con fondos públicos españoles, porque era de una organización, de una ONG que se llama Open Arms, pagada, es de origen, está en Cataluña, pagada con fondos españoles y con fondos de Soros. Estamos viendo cómo la Unión Europea chantajea, excediendo sus competencias, a Orbán, porque no le gusta la política de Orbán en las escuelas ni en las fronteras. Estamos viendo cómo en Polonia hay una gran coalición de populares, socialistas y comunistas contra las fuerzas conservadoras y patrióticas, ya que acaban de ganar la presidencia de Polonia. Estamos viendo cómo Marine Le Pen, por un asunto burocrático, quieren descabalgarla de las elecciones por hacer algo que por lo visto han debido hacer un montón de parlamentarios europeos de todos los partidos durante mucho tiempo, que es un asunto estrictamente burocrático que han convertido en penal y que pretenden usar para impedir que gane la presidencia de la República Francesa, el primer partido de Francia. Estamos viendo cómo en Austria el primer partido, que también es nuestro socio, ha tenido que enfrentar el bloqueo de los populares y socialistas en Austria. Eso es lo que estamos encontrándonos, una persecución que utiliza todas las herramientas institucionales, judiciales, para impedir una alternativa. Por eso denuncio con tanta claridad ese acuerdo de populares y socialistas en Bruselas. Y me preocupa tanto, porque lo que ha pasado en Rumanía es de una gravedad extrema. Se anularon las elecciones porque no les gustaba el que había ganado, y prácticamente se ven obligados a anular las siguientes porque tampoco les gustaba el que estuvo a punto de ganar. Por eso no es raro que el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Vance, diga que parece que Europa ya no cree en la democracia y en la libertad de expresión. Y creo que tiene muchas razones para hacer esa denuncia, porque incluso en el ámbito de las redes sociales estamos viendo unas amenazas por parte de la Comisión Europea que son absolutamente increíbles, ¿no? Porque es lo único que no controlan, la opinión de mucha gente a través de los nuevos canales de comunicación. De eso es de lo que hablamos mucho, y por supuesto yo de lo que pasa en España, siempre aporto eso. Pues ahora vamos a hablar de lo que pasa en España, también desde la perspectiva de esa necesidad que tienen ustedes, o sea, hacer de la necesidad virtud, el Partido Popular y Vox, en función de los resultados electorales que arrojan, que sugieren las encuestas, y si ustedes son capaces o no de ponerse de acuerdo. De eso le voy a preguntar enseguida. Y comentaremos también, por ejemplo, asuntos como el de la inmigración, etcétera, etcétera. Me hablaba antes, señor Abascal, de los casos en los que está personado Vox, casos judiciales. Que yo recuerde, creo que está en el caso de la mujer del presidente del gobierno, también en el caso del hermano. No sé si alguno más relacionado, por ejemplo, con Ábalos, todo este escándalo que se está, yo el otro día pregunté, investigando. ¿Cuáles son? Sí. Me dijeron, todos. Todos. Estamos en todos. Pero es que llevamos así desde 2017. Nos personamos contra los golpistas en Cataluña y fuimos la acusación popular en el Supremo. Es decir, hemos hecho uso de la figura de la acusación popular de manera permanente porque creemos que era nuestra responsabilidad. Nos hemos dejado la piel en el ámbito judicial, y en algunos casos con mucho éxito, menos de lo que nos gustaría, pero con mucho éxito. De los dos que afectan al presidente del gobierno, de forma directa, porque son su familia, su mujer y el hermano, ¿cuál cree usted que tiene peor pinta desde el punto de vista judicial? Porque ética y políticamente son reprobables ambos, pero bueno, en otras... Sí, no soy... Yo no soy... En tu vida le ha costado la división al presidente del gobierno, pero aquí hay otra cosa. No soy jurista, ¿no? Entonces el análisis puede no ser muy fino, ¿no? Yo creo que es en conjunto lo que estamos viendo. Yo creo que efectivamente
Hombre, si nos fijamos en algunos detalles, ¿no? de un señor que es el hermano del presidente del gobierno, al que le hacen un puesto de trabajo ad hoc y cuando comparece en sede judicial no se ha molestado ni siquiera en saber cuál era el lugar de trabajo y no sabe decir dónde estaba el puesto de trabajo y ni siquiera estaba en España, bueno, pues eso es un auténtico insulto a los españoles, es un descaro monumental. Parece que la tropelía que está haciendo la señora del presidente del gobierno está un poco más elaborada. Pero no sabría decir cuál de los dos es más grave. Yo creo que todo en su conjunto. Lo que tenemos que entender es que Pedro Sánchez es un señor que tiene a la señora imputada, al hermano imputado, al número 2 imputado, al fiscal general del Estado imputado y está rodeado de todos los enemigos de España que son los que le sostienen en el poder. Es una situación de gravedad extrema. ¿Usted conoce alguna democracia que pueda tener a su fiscal general del Estado, algún país democrático que no sea, lógicamente, una autocracia o una dictadura, pueda tener en la situación en la que está el actual fiscal general del Estado y sin dimitir y que va a sentarse en el banquillo probablemente y va a seguir en el cargo? Yo creo que no hay muchos precedentes, es difícil encontrar comparaciones, pero sí recuerdo que hace unos años pues, eran noticias cosas como que un ministro alemán dimitía porque había copiado un párrafo de su tesis doctoral. El tipo este que nos gobierna lo ha copiado todo. Está todo el mundo imputado a su alrededor. Ha engañado en las elecciones de una forma brutal, de una forma descarada. Estamos indefensos los españoles ante un político que miente de esa forma, sobre sus pactos, o sobre sus políticas, o sobre las leyes que va a aprobar. Deberíamos tener herramientas frente al político que miente de esa forma. No las tenemos. Es evidente que no las tenemos y además encontramos un personaje que está dispuesto a hacer todo, asaltando instituciones, para protegerse de la propia corrupción que está siendo investigada. Creo que estamos en verdadero peligro. Nuestras libertades, el Estado de Derecho y todas las leyes. Bueno, hoy hemos visto como algunos ministros han acusado nada más y nada menos que de prevaricador al juez del Tribunal Supremo que ha dictado el auto de procesamiento del fiscal general del Estado, que al fin y al cabo es un auto de procesamiento que puede acabar en un juicio oral, pero que no significa que sea un señor que ya esté condenado. Eso ya les ha parecido tan excesivamente, en fin, censurable contra ese juez que le han acusado de prevaricar nada más y nada menos. Esto nunca había pasado en la democracia española. Ningún otro gobierno, de Felipe González a Rajoy, ningún gobierno que ha tenido problemas, lógicamente, desde el punto de vista de la corrupción, con la justicia, habían llegado a tanto acusando a los jueces de lawfare, en definitiva, de actuar por motivos políticos y de prevaricar, dictar resoluciones sabiendo que son injustas. Bueno, yo creo que es el relato que están preparando ante lo que mencionaba al principio, ante una posible imputación de Pedro Sánchez que será rechazada en el Congreso de los Diputados con la mayoría de socialistas, comunistas y separatistas. Ellos necesitan hacer el relato ante los suyos para que, intentando que esto en vez de perjudicarles, les convierta en víctimas. Creo que lo tienen realmente difícil. Creo que si los españoles pudieran votar hoy, el gobierno se tendría que... Pero ese relato, ¿no cree usted que está calando entre los suyos, por supuesto, y en parte de la opinión pública, hasta el extremo de presentarse como víctimas de una suerte de conspiración contra el gobierno progresista de Sánchez? Siempre hay un roto para un descosido y siempre van a convencer a alguien, pero lo cierto es que el gobierno está electoralmente desgastado y aunque aparentemente Sánchez resiste, lo cierto es que sus socios de gobierno, los extremistas que le sostienen, se están desgastando y yo estoy convencido de que si a los españoles se nos devolviera la palabra, la voz y el voto que nos han robado mediante mentiras y mediante trampas, no tengo ninguna duda de que los españoles inmediatamente nos librarían de este gobierno. A propósito del caso del hermano de Sánchez y del presidente de la Diputación de Badajoz, ¿qué opina de los aforamientos? ¿Cree usted que hay que acabar con ese privilegio de los políticos? Pues yo creo que hay un exceso de aforados probablemente, ¿no? Y el aforamiento, entiendo que la figura tiene un sentido en algunos casos, ¿no? Lo que busca es que no pueda andar uno declarando en cualquier juzgado y denunciado por cualquiera. Y tiene algún problema también el aforamiento, ¿eh? Porque solo tienes una oportunidad. Si te condenan no hay recurso posible, ¿no? Pero ciertamente yo creo que se ha hecho un abuso extraordinario de esa figura y en este caso es un auténtico bochorno ver a un personaje como el socialista de Extremadura corriendo a tomar un acta para huir de la persecución de la justicia. Es tan evidente, tan bochornoso que clama al cielo. ¿A día de hoy sabe usted ya por qué se produjo el gran apagón en España? ¿Por qué se fundieron los plomos? Yo creo que lo sabemos todos, porque estaba Pedro Sánchez tocando los mandos. Yo lo dije claramente otro día, y se han indignado algunos. Dije que la luz no se le había apagado a
a Rajoy, ni a Zapatero, ni a Aznar, ni a Felipe, ni a Calvo Sotelo, ni a Adolfo Suárez, ni a Franco, ni a la República, ni a Primo de Rivera. Se le apagó a Sánchez. Y se le apagó a Sánchez porque estaba haciendo experimentos, porque estaba aplicando, con un extremismo extraordinario, la basura de las políticas verdes que aprueban en Bruselas, y que aprueban además populares y socialistas en Bruselas. La persecución de la energía nuclear viene de lejos, desde las instituciones europeas. La obsesión con las energías renovables viene de lejos. La persecución de las centrales térmicas y la voladura de las mismas viene de lejos. Y Pedro Sánchez quería ser el campeón de todo eso, de una política que es acordada en Bruselas por populares y socialistas. Y lo que Pedro Sánchez ha hecho es ir más allá, un poquito más allá, y estaban, como he dicho antes, con los mandos de la cosa para poder decir que era el campeón de las renovables en todo el mundo, y la luz se le apagó a todos los españoles. A algunos se les apagó la vida. Y yo creo que esto es importante decirlo. Sí, serán 5, serán 4, serán 6, pero ha habido gente que ha muerto por una negligencia del gobierno. Ya nos han dicho que van a tardar 6 meses en saberlo. No sé por qué saben el tiempo que van a tardar en saberlo. Supongo que es una decisión de política de comunicación últimamente. Pero no tengo ninguna duda de lo que es. Lo saben todos los técnicos y todos los expertos. ¿Puede prescindir España de la energía nuclear, señor Abascal? Yo creo que España no puede prescindir de ninguna energía. Ni de la nuclear, ni de la térmica, ni de la hidráulica que viene de las presas, ni por supuesto de la solar y de la eólica. España es un país privilegiado, porque tiene sol, tiene viento, tiene grandes desniveles, que no hay en otros sitios. Yo no tengo nada que ver ahora. Pues ponte Movistar Plus, así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol. No puedo, tengo internet con otro. Da igual, si ahora lo puedes tener por 9,99 con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre. Ahora Movistar Plus suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Españoles tenemos que intentar caminar hacia la soberanía energética, porque estamos en esa posición privilegiada de poder lograrlo y lograr el acceso a la energía de la forma más barata posible. Y por supuesto también el acceso a todo tipo de recursos naturales y de tierras raras, que está en estos momentos prohibido por votación del Congreso, por votación de toda la izquierda, con abstención del Partido Popular. Bueno, pues hablamos antes de las encuestas, señor Abascal. Todas las encuestas menos las de señor Tezanos, esas no las cree Sánchez, por eso no convoca elecciones, claro. Todas las encuestas dicen que ahora mismo el Partido Popular ganaría las elecciones, que Vox estaría como tercera fuerza política, pero que la suma del Partido Popular y Vox sería de una mayoría absolutísima. O sea que podría gobernar la derecha en España, en definitiva. Están condenados ustedes a entenderse, Feijóo y usted. Yo no sé si ustedes hablan. De vez en cuando hablan, no, ya sí, ni eso. Sí, yo ¿Habla usted con Feijóo? Para las personas que nos estén escuchando y que están preocupadas con esta cuestión y que a veces les preocupa la cuestión personal, ¿no? Ustedes hablan, ustedes se llevan bien. Sí, nosotros hablamos. Nosotros tenemos una relación cordial, me atrevo a decir que amistosa y afectuosa, pero el análisis político que hacemos es muy diferente. No es fácil ponerse de acuerdo, desde mi punto de vista, con el señor Feijóo, pero hay comunicación. Y evidentemente nosotros ya hemos dicho qué es lo que queremos hacer, qué ofrecemos a los españoles. En primer lugar, lo que les ofrecemos es un programa para intentar ganar las elecciones nosotros. Y falta mucho tiempo para las elecciones. Pero en segundo lugar, nosotros hemos sido capaces de formar parte de gobiernos, de llegar a acuerdos, de hacer investidura en función del apoyo que hayamos recibido de los españoles. No hemos sido como los chantajistas del separatismo con la recortada, sino utilizando la fuerza que teníamos, ni más ni menos. Es verdad que al Partido Popular le costó muchísimo, y le sigue costando, aceptar la existencia de Vox. Y ha intentado pues, que nosotros apoyásemos esas investiduras y nos quedásemos en la oposición, no formásemos parte del gobierno y no decidiéramos las políticas. Nuestra resistencia en esas negociaciones fue contundente y llegamos a formar parte de los gobiernos. Después no nos entendimos porque se nos engañó en algún asunto, como el reparto de menores inmigrantes, que no eran menores, que son mayores. Y por eso se niegan a hacerse las pruebas de edad, muchos de ellos, y por eso muchas administraciones se niegan también a que se hagan esas pruebas y votan en contra de la propuesta de Vox. Y salimos de los gobiernos porque no queríamos ser cómplices de la inmigración masiva. A día de hoy, fuera de los gobiernos y a la hora de negociar los presupuestos, hemos llegado a acuerdos solo con aquellos que estaban dispuestos a una rectificación. Una rectificación clara, palmaria y ante la opinión pública.
que se ha producido en las intervenciones del presidente de Valencia, de la presidenta de Baleares y del presidente de Murcia. Y eso ha permitido desbloquear los presupuestos, porque hemos escuchado un compromiso público de combate del Pacto Verde y las políticas migratorias de Bruselas. Sin eso habría sido imposible hablar de números. Yo creo que los españoles que nos están escuchando y que tienen esa preocupación de si nos podemos entender, tienen que estar tranquilos con nuestra responsabilidad. Y tienen que ver que cuando está Vox hay cosas que no se hacían y que se hacen. Se intentan derogar las leyes de memoria histórica, se reduce la aportación a los sindicatos. En nuestro caso, si fuera por nosotros, que hemos obtenido logros en esos lugares, pero están muy lejos de lo que nos gustaría. Habría libertad lingüística total, no habría subvenciones a partidos ni a sindicatos, y habría unas políticas en todos los órdenes distintas, por supuesto, de las que hace el PP y de las que podemos hacer en coalición. Pero nosotros somos gente razonable que llega a acuerdos. El problema, honradamente, creo que lo tiene el PP, que está poco acostumbrado a gobernar con otros, que piensa que le debemos el voto y que piensa que el señor Abascal pues lleva un coche escoba que recoge los votos que pierde el PP para luego dárselos a ellos. Eso deben pensar. Y que luego tienen también poca costumbre de cumplir los acuerdos. Pero si los acuerdos se cumplen, pues habrá una alternativa y habrá futuro. Pero no vamos a decidir nosotros si formamos parte del gobierno. Ni siquiera creo que lo van a decidir los españoles. Eso lo va a decidir el Partido Socialista. Si el Partido Socialista, después de una mayoría alternativa en unas hipotéticas elecciones, y Bruselas dicen que el PSOE y el PP se ponen de acuerdo, Vox no formará parte. ¿Usted ve esa posibilidad? Yo veo esa posibilidad. Yo lo veo imposible. Está pasando en toda Europa. Pero ha pasado en Austria. Ve usted a Feijóo ya. Está pasando en Alemania. Después de todo lo que estamos viendo. No he dicho a Sánchez. Digo otro socialista. ¿Otro socialista? Sí, no digo a Sánchez necesariamente. Lo que digo es del postsanchismo. Lo que digo es que la opción preferencial de pacto que tiene el PP es con el Partido Socialista. Pero esta no es una invención. Pero eso le dejaría a usted una autopista, por la derecha, Bueno, pero si eso se produce. Sí, probablemente, pero no sería bueno para España. Ya. Pero lo digo porque el señor Feijóo, en julio, en las elecciones del año 23, en el debate con Sánchez, le ofreció pactos de Estado de todo tipo. Después del apagón, hace unas pocas semanas, en el Parlamento le ofreció un pacto energético. Y el otro día, en la conferencia de presidentes, le ofreció 8 pactos. Entonces, ¿cómo se puede llamar mafia al gobierno de España? Que está muy bien llamarle mafia, porque lo son. Un día en una manifestación y al día siguiente tener esos acuerdos, ¿no? Entonces, por eso digo que la opción preferencial de pacto que tiene el Partido Popular es con el Partido Socialista. Tenemos que saberlo. Yo no me puedo engañar a mí mismo y no puedo engañar a los españoles. ¿Cómo se puede evitar? Pues de una forma muy clara, haciendo que la fuerza de Vox sea grande. Con un Vox fuerte, creo que será mucho más fácil evitar la tentación del pacto entre populares y socialistas que se está produciendo en muchos lugares de Europa para impedir que nuestros aliados gobiernen. ¿Cuál es el asunto capital que ustedes, sobre el que discrepan fundamentalmente ahora mismo Vox y el Partido Popular? Y que lo hemos visto, creo, en las comunidades autónomas. ¿El tema de la inmigración, fundamentalmente? Porque hay otros en los que parece que ustedes alcanzan acuerdos con más facilidad. Bueno, yo creo parece que haya obstáculos, ¿no? Es difícil. ¿Por qué? Hablar del Partido Popular como si solo existiese un Partido Popular. Yo creo que hay muchos. Vox es un partido nacional y Vox internamente va a combatir el hecho de que unos de Vox puedan comportarse de una manera o de otra. Queremos que los españoles vean a Vox como algo previsible, pero es difícil hablar del Partido Popular, porque no es lo mismo el Partido Popular de Valencia que el de Madrid, que el de Andalucía. Tienen comportamientos muy distintos y líderes muy distintos. Pero yendo a la dificultad programática, ¿en qué parece que estamos en desacuerdo con el Partido Popular en general y con el Partido Popular Europeo? Porque comparten políticas. Pues lógicamente la cuestión de las fronteras, en la defensa de las fronteras, en la deportación de los que entran ilegalmente a España, en la deportación de los inmigrantes que cometen delitos. Estamos en desacuerdo en las políticas educativas sobre ideología de género y demás en los colegios. Estamos en desacuerdo con las agendas globales como la Agenda 2030, que están en los libros de texto de la Comunidad de Madrid. Mis hijos tienen que estudiar la Agenda 2030 en los libros de texto de la señora Ayuso en Madrid. Pero incluso en religión, y lo digo en esta casa, el libro de religión de mi hija dice que los ODS número tal y cual coinciden con la voluntad de Dios expresada en el Evangelio no sé dónde.
Bueno, parece que están sustituyendo el Evangelio por algo que viene de la ONU y que es muy malintencionado y que nosotros creemos que está detrás de la ruina del campo, de la ruina de la industria y que responde a una agenda que pretende controlarnos a todos, lo que comemos, lo que viajamos y las libertades que tenemos. Digo esto porque precisamente en Madrid, en el Madrid de la libertad, está pasando eso. Entonces, las discrepancias son muy grandes respecto a la memoria histórica. En cuanto nos vamos de un gobierno, las leyes de memoria histórica que se iban a derogar se mantienen. No se ha pasado. En algunos lugares las ha aprobado el propio Partido Popular, como en Castilla y León, no las aprobaron los socialistas. Entonces, es difícil ponerse de acuerdo sobre cosas que para nosotros son extraordinariamente importantes y probablemente en la relación con los separatistas. Incluso con la cuestión de las traducciones simultáneas en las instituciones. Ahora han montado un numerito en la conferencia de presidentes, los del PP, porque unos hablaban en una lengua, otros en otra. Muy bien. ¿Por qué en el Senado el Partido Popular? ¿Le pareció bien lo que hizo Ayuso en ese sentido? Me pareció una mascarada, sinceramente. Porque efectivamente me parece muy mal que se usen las lenguas para dividirnos y para enfrentarnos. Yo soy vasco y la lengua vasca traduce muchos de mis apellidos. Yo no tengo ningún tipo de rechazo a una parte de nuestra identidad, pero tenemos una lengua común que nos permite entendernos y efectivamente la gente no entiende que en los pasillos hablen todos una lengua en la que se entienden y en cuanto se sientan ante las cámaras todos con pinganillos que pagan los españoles con sus impuestos. Entonces la señora Ayuso montó el numerito, salió y luego entró y estaba el señor Rueda, por lo visto, hablando en gallego. Bien, pero el problema es que en el Senado el Partido Popular es el que impone las traducciones con pinganillos. Es el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado. Entonces, ¿por qué nos engañan de esta manera? Entonces, yo lo que digo creo que tiene sentido común y podríamos entendernos sobre estas cosas, pero yo no puedo callar ante contradicciones de esta naturaleza y no puedo engañar a la gente que nos escucha, porque nuestra voluntad es la de construir la alternativa y lo estamos demostrando con esos presupuestos a los que me refería. Pero yo no puedo callar ante las dificultades que encuentro y ante las contradicciones que veo en el Partido Popular. Estoy en la obligación de señalarlas. Vamos a ver, que me dicen que a menos 20 más o menos tenemos que ir concluyendo, pero ¿Qué hora es? Pues, veo mal. No, 28 concretamente, o 29. Voy a pedirle a Ana Samboar que le haga una pregunta. Fenomenal. Ana, venga, adelante. Gracias, Antonio. Señora Abascal, le voy a hacer dos en una, si me lo permite. Aprovecha. Usted dice este gobierno aguanta hasta 2027, pero sus continuas referencias al Partido Popular dan la impresión de que ya está en una dinámica electoral. No sé si tiene miedo a que el voto útil se pueda ir con el partido de Feijóo. Esa por un lado. Dos, a quien no hemos votado ninguno de los españoles, ni de izquierda ni de derechas, aunque sí lo ha aprobado el Parlamento, es a la composición del Tribunal Constitucional. Quien pueda hacer que haga. ¿Cómo evitamos que cambien la Constitución que tenemos, una Constitución normativa, por una Constitución abierta, si no vamos a ir a las urnas hasta dentro de 2 años? Porque es lo que pretende la ponencia del Constitucional. Bueno, en relación con la segunda pregunta, pues de manera muy dificultosa. Yo estaba señalando precisamente que lo único que nos queda en estos momentos es que el Partido Popular Europeo, en bloque, rompa los acuerdos con el Partido Socialista Europeo y con el Partido Socialista Español. Porque si no van a seguir avanzando. Porque notan que tienen un respaldo de von der Leyen. Y a mí eso es lo que me preocupa extraordinariamente. No creo que podamos hacer muchas más cosas que hacer oposición parlamentaria, movilizarnos en la calle y acudir a los tribunales. Pero no se puede arreglar lo que ya se ha roto. Cándido Conde Pumpido ya ha sido nombrado. Eso no tiene vuelta atrás. No hay una forma legal de arreglarlo. Los jueces del Tribunal Constitucional, según algunas interpretaciones, son completamente irresponsables. No pueden ser juzgados ni acusados de prevaricación. Padecemos una gran amenaza. Por eso las elecciones son muy urgentes, pero yo las veo lejos. En relación a la otra cuestión de los reproches que hacemos al Partido Popular, pues no tiene que ver con ver unas elecciones cerca, porque yo no las veo cerca. Tiene que ver con mi ánimo por decir la verdad y las cosas como son. Hay gente muy preocupada con que el Partido Popular y Vox discutimos y con la ruptura de los gobiernos regionales. Bueno, esa gente debe saber que antes de la ruptura de los gobiernos regionales no había una suma en las encuestas alternativa al gobierno actual y a día de hoy hay una suma. Yo dejo ese dato solo para la reflexión de quien quiera escucharlo y analizarlo. Le pregunto por el rearme. ¿Considera a Rusia una amenaza
hasta el punto de que hay que rearmarse en Europa y, como dice la OTAN, nos exige, ¿no?, España participe en esa inversión en defensa de hasta un 5% del PIB. ¿Es necesario? ¿Está usted de acuerdo o no? Yo creo que es necesario el rearme de España. Yo creo que lo que no debemos hacer en ningún caso es contribuir a la creación de un ejército federal europeo. Yo considero que Rusia es una amenaza, lo considero yo y lo consideran todos mis socios. Víctor Orbán acaba de decir ayer mismo que Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza y que es el lenguaje que tiene que usar Europa. Estas son declaraciones de antes de ayer. Pero yo creo que sobre todo debemos reforzar nuestra propia defensa, nuestra propia seguridad, preocuparnos por las amenazas verdaderas y más cercanas. ¿Cuáles son? Y la amenaza que tiene España es la amenaza de otros países del sur. La amenaza de España es sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre Canarias. Esa es nuestra gran amenaza. Y la amenaza es la invasión migratoria de carácter islámico que se está produciendo. Y eso es de lo que tenemos que protegernos. Y por supuesto que hay que invertir más en defensa, no tengo ninguna duda. Lo hemos dicho hace mucho tiempo, mientras el presidente del gobierno decía que había que cerrar el Ministerio de Defensa. Ahora bien, nosotros no vamos a apoyar al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez, absolutamente en nada. En nada de lo que proponga. Ni siquiera en esto del rearme. Ni aunque parezca que acierta. Porque no vamos a contribuir a sostener al gobierno ni a darle el más mínimo aliento. Y nos gustaría que el resto de la oposición hiciera lo mismo. Esther Jaén, pregunta para Santiago Abascal. Sí, yo le he estado escuchando atentamente y ha dicho usted que hay muchos partidos populares, hay muchos PPs, que su relación con el señor Feijóo es una relación cordial, pero que difieren en el análisis político. Yo le pregunto, ¿sería más fácil entenderse en el análisis político con la señora Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues la verdad es que tengo dudas de que sea así. No estoy muy seguro. Por las políticas que aplica la señora Ayuso sobre gasto público en Madrid, por las políticas educativas que aplica, habría también discrepancias. Supongo que la facilidad sería más o menos la misma. Pablo Andrés Iglesias, la última o penúltima. Ahora, vamos con ello. Muy buenas noches, señor Abascal. Le he escuchado, no sé si más pesimista que nunca respecto a un posible cambio de gobierno en España, o más realista, por aquello de, como le respondía Ana, ve que la legislatura aguanta hasta 2027, pero mi pregunta va encaminada, ¿no ve ninguna posibilidad de que se disuelvan las Cortes, haya elecciones a finales de este año o a principios del año que viene, especialmente si no hay presupuestos, si alguna de las investigaciones judiciales que acechan al gobierno le sigue dando reveses, si Sánchez tiene que aumentar el presupuesto para defensa, obligado por la Unión Europea y en contra de sus socios? ¿No se está montando ahí una pequeña tormenta perfecta que puede abrir una posibilidad de elecciones o de cambio, o realmente usted lo descarta y hay que aguantar hasta el 27? No lo descarto. Yo lo que digo es que debemos estar preparados. Yo lo que digo es que el sujeto que está en el Palacio de la Moncloa está dispuesto a cualquier cosa, que no tiene límites morales ni respeta límites legales. Ahora bien, no me atrevo a decir que no pueda ocurrir algo en la política internacional, en la política nacional, en la política europea, que lleve a un adelanto electoral o en la cabeza de ese señor. No me atrevo a decir eso. Lo que digo es que debemos estar preparados para lo peor, porque creo que lo peor es confundir a la gente y darles esperanzas vanas. Bueno, y ahora sí, la última, Álvaro de la Torre. Vamos a darle también la oportunidad de preguntarle a Santiago Abascal. Adelante, vamos con ello. ¿Qué tal, Santiago? A mí me preocupa un poco la descapitalización de Vox que hemos visto en el último tiempo, ¿no? El otro día teníamos aquí en el Cascabel a Espinosa de los Monteros, Juan García Gallardo, que también tuvo pues, un papel muy destacado en la Junta de Castilla y León. También salió del partido de una manera un poco regular y tengo la sensación de que habéis ido perdiendo talento político en el último tiempo. ¿Cómo se puede explicar eso? Es decir, si Vox quiere tener un papel relevante, incluso en un futuro gobierno, probablemente a lo mejor en acuerdo con el Partido Popular, esa pérdida de talento que ha habido en el último tiempo, ¿cómo se explica? Es curioso que a las personas solo se les reconoce el talento cuando se van de Vox,
Porque cuando las personas se van de Vox dejan de ser fascistas y los convierten en liberales y talentosos en las preguntas de muchos medios de comunicación y de muchos periodistas. Pero yo niego la mayor, porque Vox tiene un talento extraordinario. Yo estoy acompañado de dos portavoces magníficos, como Pepa Millán y como José María Figaredo, y de otros muchísimos portavoces en Vox que están haciendo un trabajo realmente extraordinario. No sé, probablemente haya gente que tenga esa preocupación en el Partido Popular, ¿no?, que piensan que hay otros talentos que no están reconocidos y que deberían liderar el Partido Popular en vez del señor Feijóo. Pero en Vox no hay un debate sobre eso. Yo creo que podéis estar todos muy tranquilos. Pues Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias, muy buenas noches. Un placer. Y hasta una próxima ocasión. Y mientras tanto, pues a seguir adelante y aguantando marea, que se dice. Aguantaremos lo que nos echen. Efectivamente.